grupo de niñas procedentes de Chimaltenango solicitaron al Congreso de la República enfocarse en acciones en pro de la niñez y adolescencia. Asimismo, fortalecer los mecanismos de búsqueda que ya existen en el país ante varias desapariciones. Venimos acá un grupo de niñas del departamento de Chimaltenango, de varias comunidades, a pedir justicia, ya que hoy es nuestro día, el Día de las Niñas, y por eso nosotros venimos acá a pedir justicia por todas esas niñas que se están desapareciendo, que están siendo violentadas a causa de todos los hombres. Y por eso nosotras estamos acá, porque somos unas niñas poderosas y libres. Aprovechando que estoy acá enfrente de muchos diputados y personas, les quiero pedir que nos apoyen con la reforma de la ley de Alba Kennedy, para que las niñas se encuentren rápidamente y que no esperen 24 horas para mandar el mensaje, sino al instante, para que toda Guatemala sepa y la busque, porque muchos dicen que las niñas y los niños son el futuro de Guatemala. La Organización de Naciones Unidas desde el año 2011 instauró, precisamente para recordar lo vulnerables que son las niñas en Latinoamérica y por supuesto en el mundo, Sandy, el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. ¿Y por qué de la niña específicamente? Bueno, tenemos que entender una cosa bien fundamental. Dentro de los grupos más vulnerables de toda sociedad latinoamericana, y esto se acrecenta aquí, están las personas de la tercera edad, tercera y cuarta edad, están los jóvenes y adolescentes, entran ahí niñas también, y por supuesto la mujer en toda su dimensión desde niña, porque vaya si no es difícil y complicado ser mujer y niña en nuestro país. Totalmente, Julio. Mira, sí. La verdad es de que a lo largo de la historia hemos visto cómo el ser niña ha sido pues una complicación, ¿no? Sí. Y cuando nos preguntamos si son más vulnerables las niñas que los niños, definitivamente la respuesta es sí. Sí, sí, sin lugar a dudas, Sandy. ¿Por qué? Porque, a ver, desde la propia, ¿cómo te diría yo? No sé si llamarle, fíjate qué duro lo que voy a decir, Sandy, si es discriminación o si es marginación selectiva, no sé cómo llamarle, que sea en los propios hogares, fuera de ni siquiera salir al mundo como tal. ¿Por qué? Porque si son niñas, sobre todo en las áreas rurales, aunque eso no quita ni excluye las áreas urbanas, se les ponen tareas más allá que se le ponen a los niños. O sea, se sacrifican a las niñas incluso a veces. Sacrifican para muchas cosas, para servir, para atender, las sacrifican para estudiar, las sacrifican de varias maneras y entonces... Hasta para pagar deudas, Julio. Aunque suene de verdad como... Una cuestión terrible, Sandy. Exactamente, a ver. Y como algo de que no se daba hace varios años, se sigue dando en el país donde... ¿Objeto de cambio? Exactamente. Wow. O sea, como un objeto, literalmente. Es tomado como un objeto, como se busca a la niña o se ve a la niña como algo que a lo mejor no puede producir, o cuando sea ya una mujer, pues no va a ser alguien productiva, sino que tiene que únicamente quedarse en el rol o a la par del hombre sin tomar una iniciativa y sin también ser alguien poderosa como exigían las niñas, ¿no? Que exigían ser poderosas, que exigían ser independientes también, Julio, porque mira, lo difícil de marcar a una niña únicamente con que tiene que aprender a hacer trabajos domésticos, con que tiene que atender al papá, al hermanito y relegarlas de esta forma, no nos damos cuenta que estamos creando mujeres que van a ser dependientes, mujeres que van a ser marginadas y mujeres que al final también entonces se les quita la oportunidad de ser alguien en la vida. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque les echamos a perder ese plan o proyecto de vida. Exacto. Que muchas de ellas ni siquiera llegan a saber que eso existe. ¿Por qué? Porque terminan siendo además víctimas de su propio entorno familiar. No es raro, aunque parezca grotesco, pero no es raro que muchas veces niñas de 12, 13, 14 años resultan embarazadas porque aquellas personas que ellas conocen como familia y que deberían de protegerlas en ese círculo cercano, terminan siendo literalmente violadores de esa inocencia, violadores literales en el sentido laxo de esa palabra, y terminan embarazándolas, y entonces estas niñas se vuelven casi como en una situación yo no sé si todavía también entraría en el tema de esclavitud como tal que vemos con la situación de la trata, pero sí lo que es evidente es que el Estado de Guatemala y la sociedad guatemalteca no hace lo suficiente para poder proteger el derecho fundamental de las niñas a su desarrollo integral.
Totalmente, Julio. Vamos a ir con unos datos para ir enmarcando entonces las vulnerabilidades que enfrentan las niñas a diario. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Guatemala está también inmersa en una cultura de violencia que se dimensiona en lo macro en todo el país, pero en lo micro empieza en la casa. Evidentemente, una de las grandes prioridades y necesidades de nuestro país es poder recuperar el tema de la seguridad, pero la protección también de los derechos humanos, sobre todo de grupos tan vulnerables hoy por hoy como las mujeres y los niños, y particularmente hoy estamos hablando de las niñas. Según un informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado publicado este año, el abuso sexual en niñas se incrementó de manera continua entre los meses de abril a agosto de 2020. Quiere decir que aquel tema del encierro de la pandemia sirvió para hacer todavía más vulnerables a nuestras niñas, y eso lamentablemente no ha cesado. Al contrario, es una práctica común. Bueno, qué complicado. Perversa, ¿no? Pero común. Común y perversa. Sí. Y sin duda alguna vemos que el patriarcado ha tenido mucho que ver, pero sobre todo que no se ha logrado erradicar este sistema que desde los propios hogares se sigue realizando. Es decir, las propias mujeres que siguen criando a las niñas como las criaron a ellas y no rompen esos moldes, sino que siguen entonces dándole mayor importancia a un hombre, a un niño sobre una niña. Por ejemplo, ¿qué sucede todavía, Julio? Que cuando tienes un niño y una niña y solamente a lo mejor le puedes dar la oportunidad de estudio a uno, ¿a quién sacrificas? A la niña. Bueno, nos sacrifican a la niña para que el niño vaya a estudiar. Y le das la oportunidad al niño, ¿no? Porque se cree, bueno, es que él va a ser una persona, bueno, va a ser un hombre que va a tener que sostener una familia, en cambio ella que la mantenga el marido. Discúlpenme, pero esos pensamientos ya no deberían estar en una sociedad actual. A ver, yo creo aquí algo firmemente lo hemos sostenido y lo hemos dicho en varias ocasiones. Vivimos en una cultura de machismo, todavía eso es innegable y no lo podemos, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero es que también aquí, con esas actitudes que tú estabas describiendo, hay una gran parte de culpa de esto en el género masculino, lo hay, pero también está la parte de culpa de las propias madres, ¿no? Que toleran esta situación, que fomentan esta cuestión, como tú decías, vaya a servirle a su papá, vaya a servirle a sus hermanitos, los niños se levantan y tranquilos, usted vaya a lavar los platos, vaya a hacer esto, vaya a hacer lo otro. No, creo que tenemos que ir avanzando en una sociedad donde el tema de igualdad y de equidad se haga palpable. Por eso es que el tema de la mujer, y aquí entran por supuesto desde la primera infancia, las niñas, sobre todo, esto tiene que ser un eje transversal en toda política de Estado, en educación, en salud, en seguridad, en economía, en trabajo, en esto y en aquello. Pero no lo tomamos así y entonces quedan marginadas, porque aquí en Guatemala, ser mujer ya es más difícil que ser hombre per se, por lo que acabas de decir, y se da una feminización de la pobreza que se magnifica, sobre todo si eres mujer indígena o eres una niña, en este caso indígena, en cualquiera de nuestras comunidades o pueblecillos. Aparte de esto, Julio, de las distintas vulneraciones que existen a los derechos de las niñas, ya apuntabas tú un tema del abuso sexual, lo cual se ha dado y se sigue dando en nuestro país, Julio, incluso en los propios hogares, donde en ciertos puntos o ciertas familias todavía consideran con que el primer acercamiento o contacto sexual que debe tener una niña tiene que ser con el padre antes de que sea con cualquier persona o que cualquier persona le vaya a hacer daño. Por favor, eso es un abuso, eso es una violación, ¿no? Y de hecho es hasta delito, precisamente como lo acabas de mencionar. Exacto, y no digamos entonces los abusos constantes que terminan en muchas ocasiones, incluso en embarazo, Julio. Así es. Dándole un futuro a una niña que ni siquiera sabe ni conoce su cuerpo, no sabe qué es lo que quiere en su vida y sobre todo tiene que hacerse responsable de un niño, una niña criando a otra niña, otro niño, imagínate, qué panorama más difícil. Sí, aquí en Guatemala estamos lamentablemente acostumbrados a normalizar lo que no es normal y a ver esas niñas teniendo niños y no se sabe quién cuida a quién. Vamos a ir con otros datos que son importantes, relevantes, para que usted por favor pueda acompañarnos en el análisis en casa. Estudios serios de organizaciones que defienden los derechos de la niñez han determinado que en la mayoría de casos la violencia en contra de las niñas ocurre precisamente como se estaba detallando en este momento por ti, Sandy, dentro del hogar. La igualdad y la equidad de género son dos conceptos distintos que en Guatemala todavía parecen utópicos porque simplemente no existe una situación que beneficie en general a las mujeres. Temas como la pobreza, la discriminación hacen particularmente vulnerable a las mujeres y niñas en todo ámbito de nuestro país. Entonces,
para hacer tal vez un pequeño resumen de lo que estamos diciendo, hay poco, muy poco, realmente poco que celebrar en este día, que yo creo que no es de celebración, sino que de una rememoración, una remembranza de lo difícil que es ser mujer, de lo difícil que es ser niña acá en países como Guatemala. Complicado, Julio. Mira, a veces puede parecer solamente sacado de una novela, de una película, pero sucede. ¿Qué pasa cuando tienes a un bebé? Lo primero es, bueno, ¿qué es? ¿Es niño? ¿Es niña? Sí. Si es varón, hay en algunos lugares donde tienen la costumbre que si es varón, bueno, se merece su caldo de gallina. Celebran. Y si es niña, no. Ya desde ahí estamos actuando mal. Son moldes, son formas que al final debemos romper, que debemos acabar y darle el valor a la niña que se merece. Enseñarle acerca de su cuerpo, enseñarle que tiene derechos, enseñarles que tiene un futuro, que puede ser, cuando sea grande, pues una profesional que si quiere en el futuro tener una familia lo puede hacer, pero si el sinónimo de felicidad es otra, también lo puede llevar a cabo. Enseñarle a ser una mujer empoderada, pero desde niñas les estamos castigando. Me gusta eso porque al final de cuentas tenemos que ir desarrollándonos hacia un modelo un poquito más europeo en el tema de la niña y de la mujer, es decir, que primero estudie, que primero se forme, que se respeten sus derechos y que no esté esa presión social, porque es que también, Sandy, aquí hay otra cosa y hay que aceptarlo, ¿no? En esta a veces doble moral que se maneja en muchos temas. Está esa presión social de que tiene 20 años, ya tiene novio, todavía no, bueno, esperemos, 25 años, no se ha casado, ¿y por qué no se ha casado? Ya la dejó el trema. Pero déjela, ¿no? Déjela que estudie, déjela que sea profesional y que ya después, a la edad que ella decida, a partir de ese profesionalismo que pueda tener, entonces sí se pueda desarrollar. Esa que fue una niña, que fue criada, que fue empoderada, que fue estudiada, ya como una mujer, como una madre, como una esposa, como lo que quiera. Hay que darle oportunidad definitivamente a nuestros niños, particularmente el día de hoy recordamos la situación vulnerable de la niña en Guatemala. Totalmente, y el hecho de que tal vez a usted le tocó vivir esta situación no significa que es lo único que usted conoce y de esta forma tiene que criar a sus hijas. No, tiene que buscar lo que usted hubiese querido hacer. Si usted quiso estudiar, pero tal vez no se le dio la oportunidad, romper esas cadenas, romper esos moldes y dar la oportunidad a las niñas, no castigarlas, demostrar que uno, son capaces igual que un niño. ¿Correcto? Dos, de verdad, el futuro que tienen y poderlas garantizar esos derechos, proteger a las niñas, porque son varias vulneraciones que tienen las niñas, desde el tema de la violencia, del abuso sexual, también de las vulneraciones que existen ahora en tiempos de redes sociales, de plataformas digitales, donde son utilizadas también para el tema de pornografía y distintas situaciones, Julio. Todo porque utilizando y creyendo que es el sexo débil, cuando en realidad no lo son. No, al contrario, de hecho son el género fuerte, porque un hombre se enferma, se queda tirado, un hombre jamás podría tener un hijo, se muere seguramente, porque no tiene esa fortaleza que tiene la mujer. Por cierto, con esto que estamos hablando de tanta gente, ¿no?, que hace cosas que no son, que no debe, creo que se necesita una atención o preocuparse por la salud mental, la salud psicológica, la salud psiquiátrica, la salud de la mente en general del guatemalteco. Así es, Julio. Ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental. Es necesario poder atender este tema y sobre todo qué respuesta se da a través del Estado a las personas que tienen algún tipo de trastorno o de enfermedad mental. Así ¿Lo analizamos al regresar? Me parece que sí, así que por favor no cambie, porque nosotros somos a la medida.